Bueno, buenas noches. Yo soy Alicia Stolkiner. Les agradezco mucho, Joica, la invitación que me permite, aunque sea virtualmente, estar una vez más en México. México es un país que forma parte de mis patrias, así que en donde viví bastantes años y me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Eh, en principio, el título que le puse a esta presentación combina varias temáticas o varios nudos conceptuales en los cuales después vamos a definir un campo y pensar quizás conjuntamente, probablemente con más conocimiento ustedes que yo, acerca de qué lugar puede ocupar el psicoanálisis en ello, qué función puede cumplir, qué nueva puede traer y simultáneamente qué transformaciones va a traer la modificación de estas prácticas en el campo del psicoanálisis. El título es Procesos de subjetivación, prácticas y teorías en el campo de la salud mental en el contexto de pandemia. Y lo que voy a transmitir es una experiencia de elaboración que hemos tenido en mi país, en la Argentina, y por lo tanto puede no ser totalmente extensiva la experiencia de ustedes, porque más allá de que el fenómeno de la pandemia es un fenómeno que está atravesando globalmente todo el planeta, la experiencia que yo tengo aún en mi país es que cada zona, cada región lo vive y lo transita con distintos modelos de prácticas, con distintas políticas, en el campo de distintas culturas, y entonces también los efectos subjetivos y los efectos de sufrimiento psíquico son distintos. Trabajo básicamente en el campo de la salud mental, dentro de una corriente de pensamiento que es la corriente médico-social salud colectiva, y dentro de ello es que vamos a insertar las preguntas, el análisis de la situación, cómo se modificaron nuestras prácticas y las preguntas que pueden hacer específicamente el psicoanálisis. Tengo formación como psicoanalista, trabajo como psicoanalista, pero mi vida académica y mi vida de investigadora está básicamente centrada en el campo de la salud mental, donde permanentemente trabajamos tratando de articular lo genérico social con lo singular, con la configuración de la singularidad. Entonces vamos a empezar en principio con una aclaración terminológica, ¿no?, que es procesos de subjetivación. El concepto de subjetividad, el término inclusive subjetividad, que es un campo de debate importante, es una importación teórica que el psicoanálisis francés hizo al campo del psicoanálisis. Pero también es una importación teórica que ha atravesado otros campos disciplinares. Hoy se habla de subjetividad en el terreno de las ciencias sociales, etc. Y esta importación teórica es la importación de un concepto filosófico, básicamente de un concepto filosófico. Esto no quiere decir que después, porque las importaciones teóricas son movimientos necesarios, son movimientos de crecimiento disciplinar, de articulación entre los campos de conocimiento, pero esto no quiere decir que después, al entrar en el terreno del psicoanálisis, no se vaya a construir una conceptualización propia. Pero a los fines de lo que yo voy a trabajar acá, voy a utilizar un concepto, de dos conceptos. Un concepto de Agamben, el filósofo italiano, que dice: una subjetividad se produce cuando el viviente entra en contacto cuerpo a cuerpo con los dispositivos que le ha sido dado habitar, entre ellos el lenguaje. Y en esta definición donde dice pone en contacto cuerpo a cuerpo, ¿cierto?, va con los dispositivos, introduce entonces dos elementos más. Uno, el elemento de la corporeidad, rompiendo con toda división mente-cuerpo.
en términos de comprensión de lo subjetivo, y lo segundo, esta categoría de dispositivo, que está muy cercana a la comprensión de las dimensiones institucionales, de las dimensiones sociales, porque un dispositivo es un aparato de producción de subjetividad. Entre ellos va a decir el lenguaje, pero no únicamente el lenguaje. Entonces, la primera aclaración es que cuando nosotros vamos a hablar de procesos de subjetivación, en un polo vamos a pensar el carácter absolutamente singular construido en la historia de cada relato, etcétera, de cada persona, pero también que esto está constituido en lo genérico, y cuando digo lo genérico no digo lo universal, pero sí en lo genérico social, la materia prima que construye eso, lo genérico social, que precede la aparición después de este sujeto singular, ¿no es cierto? Y este genérico social se materializa en lo que podemos llamar dispositivos. Por ejemplo, los sistemas de atención en salud son una sucesión de dispositivos. El modelo asilar manicomiano en el campo de la salud mental se caracteriza por determinados dispositivos, y así sucesivamente se moldean, por eso nosotros hablábamos acá de procesos de subjetivación. Hay un concepto, hay una forma de deslizamiento que es claramente moderna, que nosotros hacemos cuando estamos trabajando el concepto de subjetividad aún dentro del terreno del psicoanálisis, que es confundir sujeto y singularidad con individuo. Y el individuo es un modo de subjetivación característico de la cultura moderna. Entonces yo suelo decir que decir psicoanálisis individual es un oxímoron, porque de alguna manera no hay nada menos indiviso que el sujeto del psicoanálisis, pero por otro lado no hay nada menos individuo que la subjetividad tal cual se la piensa, configurada inclusive desde el psicoanálisis. Entonces vamos a hablar de procesos de subjetivación y ahí vamos a introducir una nueva categoría que es el concepto de prácticas sociales y de donde se desprende el concepto de prácticas en salud mental. Vamos a definir una práctica social. Una práctica social no se define, este es un término tomado del campo de las ciencias sociales. Una práctica social no se define exclusivamente por la conducta, por el observable, por lo que se hace, sino por la condensación de sentido, por los discursos, por las nociones o por los discursos disciplinarios inclusive que están contenidos en esa práctica y que muchas veces esta práctica social sintetiza todos estos discursos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de práctica de crianza entre distintas culturas, lo que estamos hablando no es únicamente de las conductas que se hace con respecto al cuidado de los niños, o lo observable del cuidado de los niños, sino también lo audible, las canciones, el lugar, el imaginario que se construye socialmente con respecto al niño, niña, etcétera, etcétera. Entonces, ahí introduje la palabra prácticas y ahora voy a introducir el concepto de prácticas en salud mental. Para ello, voy a hacer una caracterización. No entiendo salud mental como un tipo particular de salud. Esta persona goza o no goza de salud mental. Cuando nosotros utilizamos el término salud mental, al tener en cuenta que partimos de una concepción de la salud como un proceso que implica simultáneamente dimensiones subjetivas, dimensiones sociales, dimensiones corpóreas o corporales o biológicas, y que estas son dimensiones de análisis en las cuales nosotros reducimos para su análisis, para su comprensión, un proceso de alta complejidad y que se constituyen de una manera como de sistemas complejos o de estructuras causales dinámicas, como lo quieran llamar. Si nosotros estamos entonces trabajando con esta idea de salud mental como campo, quiere decir
Yo no voy a estar hablando de si es un recorte dentro de la salud, esto que sería una parte de la salud que estaría dividida entre una salud biológica y una salud mental, ahí donde la categoría mente, como decía Politzer, es una heredera laica del alma, sino que hablamos de salud mental como un campo de prácticas sociales. Vamos a tomar la categoría campo de un autor que es Bourdieu para pensar cómo el campo se constituye con una cierta especificidad que se caracteriza además por un hábito, por un tipo de agenciamiento, por los agentes que lo componen, etc. Y este campo tiene conflictos, tiene contradicciones, tiene diferencias e inclusive pujas dentro del mismo. Y este campo de la salud mental, como campo de prácticas sociales, surge junto con las políticas en salud mental a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se comienza a cuestionar, ya sea de manera muy radical, ya sea tratando de modernizarlo en el mismo momento en el cual surgen sistemas universales de salud de prestación como el modelo inglés en los países centrales, y por otro lado hay un avance en la lucha por el reconocimiento de determinados derechos, y por otro lado aparecen intervenciones posibles en el campo de lo que era el manicomio, como por ejemplo la intervención psicofarmacológica, esta confluencia va a dar lugar a la aparición de un campo de prácticas que nosotros denominamos así, de la salud mental, que están ligadas además a políticas estatales, cuya característica central va a ser justamente este desplazamiento de la forma moderna de atención de la locura, del tipo de establecimiento moderno de atención de la locura, no he dicho institución, sino establecimiento, que eran estas grandes instituciones de internación prolongada, alguna vez llamadas instituciones totales, que se desplaza hacia un modelo de transformación cuyo punto en común es una asistencia centrada en el campo de la salud, que en un eje tiene unos modelos modernizadores que tienden a la atención ambulatoria, pero que en algún punto no cuestiona algunas objetivaciones sociales con respecto a las personas colocadas en el lugar de la locura, y en el otro extremo tiene críticas muy radicales como los modelos antipsiquiátricos. Entonces llamamos así el campo de la salud mental. Entonces he hecho un recorrido que es, por un lado, hablar de a qué llamamos procesos de subjetivación, a qué llamamos prácticas de salud mental, así se llamó probablemente el texto con el cual inicié hace muchos años mi carrera académica en la Universidad de Buenos Aires, llamada Prácticas de Salud Mental, y también una caracterización de lo que llamamos el campo de la salud mental. Esto, decir que el campo de la salud mental configura un campo, indica además su falta de homogeneidad, inclusive la presencia de corrientes, contradicciones y antagonismos dentro de él. O sea, no se trata de algo homogéneo. Y el abordaje, la característica del campo de la salud mental, tal como se lo vamos planteando nosotros, y ahí cuando digo nosotros digo una corriente importante de transformación de las prácticas de salud mental y de las políticas de salud mental, que en la Argentina tuvo un hito en el año 2010 cuando se promulgó la Ley Nacional de Salud Mental, que es una ley basada en un enfoque de derechos y que tiene una serie de características específicas. Por ejemplo, no utiliza la categoría enfermedad mental o trastorno, sino que utiliza la categoría sufrimiento psíquico. Las decisiones que hacen a las internaciones o no internaciones las debe realizar un equipo interdisciplinario que tiene que tener por lo menos un psiquiatra o un psicólogo, pero no necesariamente esto queda reducido a las prácticas específicas de la psiquiatría, se requiere un abordaje interdisciplinario. Esto da idea de la complejidad del problema, ¿no?, que se piensa se aborda. El núcleo central de esta ley es preservar los derechos de las personas, y aun cuando, de las personas internadas, y aun cuando se
permite la internación involuntaria, se crean dispositivos jurídicos de asistencia a la garantía de derechos de estas personas, que es un cuerpo tutelar al cual la persona puede acudir y también puede poner un abogado privado si quisiera, pero este cuerpo de letrados que depende del Ministerio Público de la Defensa interviene en cada caso de situación involuntaria, y la decisión de la internación ya es una decisión que no está en manos del juez, sino que está en manos del equipo interdisciplinario. El juez lo que puede hacer es pedir que se haga el diagnóstico y se tome la decisión terapéutica, pero el juez no indica o no la internación, sino que la regla. Toda esta aclaración la hago para ir también definiendo el campo desde el cual yo voy a hablar. No obstante que esta ley tiene ya 10 años, en este año, justamente en este año, el año 2020, era el que estaba planteado para ya definitivamente descentralizar y transformar todas las grandes instituciones monovalentes de atención psiquiátrica, o sea que estaban dedicadas únicamente a eso, y en ese proceso, y cuando estábamos viendo la posibilidad de su implementación, comenzó la pandemia. Algunos de los elementos que nosotros veníamos trabajando, me voy a centrar ahora en cuál es la diferencia entre el concepto de sufrimiento psíquico, el concepto de trastorno o enfermedad mental, e inclusive la diferencia con respecto a lo que puede ser un diagnóstico de estructura psicoanalítica. ¿Por qué? Porque el concepto de sufrimiento psíquico es un concepto más abarcativo que el de enfermedad mental, trastorno, e inclusive más explicativo que el concepto de estructura como diagnóstico de estructura en la clínica psicoanalítica. ¿Por qué digo esto? Porque se parte de la idea que no necesariamente todo sufrimiento psíquico es síntoma, ¿sí? Y que no todo sufrimiento psíquico está producido estructuralmente, no es inmanente o intrapsíquico. Ahí viene la diferencia entre subjetividad e individuo. Por ejemplo, si una persona diagnosticada, estoy poniendo un ejemplo que he tomado muchas veces porque es real, ¿no es cierto? Una mujer joven con un diagnóstico de esquizofrenia que tiene un momento de delirio en el cual muy dolorosamente piensa que las personas que la rodean están muertas, ¿no? Ese sufrimiento hace a una explicación que la psiquiatría podría decir por trastorno o por enfermedad mental o por cuadro psiquiátrico, y que uno también podría pensar en términos estructurales y psicoanalíticos alrededor del delirio. Ahora, cuando esta persona, que no siempre está en posición de delirio constante, esta persona atraviesa esta crisis, sale, estoy hablando de una persona que vive en un domicilio, que tiene un modo de manutención más o menos adecuado, que tiene un entorno social continente y que es una mujer joven. Entonces, cuando ella inicia una relación, el padecimiento que la puede llevar a cortarla, que ella tiene porque no está segura de que en qué momento, de qué manera o cómo decirle a la persona con la cual está iniciando una relación amorosa que toma medicación psiquiátrica, y que lo que esto puede significar en términos de esa relación, ese nivel de padecimiento es producto del estigma, no es producto de la estructura o de la enfermedad mental. Y no es poco padecimiento, porque los procesos de segregación, los procesos de objetivación que se pueden lograr a través de la asistencia no son poca cosa. Voy a poner un ejemplo del lenguaje. Yo jamás digo que una persona es psicótica o es una neurosis obsesiva o es, porque el diagnóstico es una herramienta teórica.
El diagnóstico, sea psiquiátrico, de estructura o lo que sea, es una herramienta teórica que nosotros utilizamos como herramienta para la práctica que desenvolvemos. Es una herramienta para desarrollar una práctica clínica, psiquiátrica, medicamentosa, lo que fuese. ¿No? Pero no podemos, no hay nada salvo el lugar asignado a la ciencia en la modernidad que a nosotros nos autorice a pensar que esto que nosotros estamos diagnosticando es algo del orden del ser de la persona. Porque en ese mismo momento que lo hacemos una construcción del otro que subsume, este es un término importante, que subsume el ser del otro a la categoría que nosotros estamos utilizando. Y de alguna manera este proceso de objetivación puede ser antagónico con los objetivos, inclusive de un enfoque de derechos en términos de la dignidad, que quiere decir que una persona no sea colocada en el lugar de objeto, de medio o de mercancía. ¿No? En todo caso, no la podemos colocar en objeto de nuestra práctica teórica, podríamos decir. Bueno, este concepto entonces de sufrimiento psíquico, que es un concepto mucho más amplio, nos sirve también para evitar un riesgo y una tendencia que está contenida en todos los sistemas de salud a partir de los procesos de mercantilización que se iniciaron también en la Segunda Guerra y se profundizaron después de los 70, ¿no? Nos sirve para evitar lo que se llama el proceso de medicalización, y quiero decir que medicalización no es solo someter al saber médico, sino someter a cualquier saber disciplinario aplicado en el campo de la salud, y dentro del campo de la salud mental evitar el proceso de psicopatologización. El proceso de psicopatologización, que es heredero del proceso de medicalización y de un fenómeno que se llama disease mongering, creación de enfermedades, del cual es un precioso ejemplo el DSM-5. Después voy a explicar por qué. El proceso de medicalización y psicopatologización consiste en asignar carácter de enfermedad o carácter de psicopatología o pensar en términos psicopatológicos cualquier dimensión de sufrimiento psíquico. Voy a poner dos ejemplos del DSM-5 de psicopatologización. Uno es con respecto a lo que considera depresión. Empieza a considerar depresión a una persona que creo que después de 6 meses de haber tenido una pérdida importante y significativa, presenta algún síntoma como llanto frecuente, alteración del sueño, alteración de la alimentación y alteración de los trastornos de la vida cotidiana. Con lo cual le pone una temporalidad brevísima a algunos procesos de duelo y de dolor que pueden llevar bastante más tiempo y, por supuesto, diagnostica ya psicopatológicamente este dolor. Otro ejemplo, y después voy a seguir con esto, es la extraña figura de riesgo de psicosis. Mi formación de posgrado en salud pública, al no existir en ese momento salud mental, la hice en epidemiología. Y lo primero que nos enseñaron era no tomar decisiones clínicas derivadas directamente de la categoría riesgo. Porque el concepto de riesgo es un concepto estadístico, es un concepto poblacional estadístico. Entonces, nada nos indica que necesariamente, salvo la probabilidad, necesariamente esto sea así en este sujeto. Entonces, medicar por riesgo a una persona o tratar una enfermedad porque la persona estadísticamente presenta, de acuerdo a indicadores de investigación poblacional, el riesgo de padecerla, es, por lo menos, y particularmente en el campo de la salud mental, abusivo, porque además en el campo de la salud mental, con frecuencia, y particularmente en los jóvenes, que serían los quienes atravesarían este espacio, con frecuencia el diagnóstico es además performativo. O sea, es también un dispositivo de producción de subjetividad. Hechas todas estas aclaraciones, vamos a entrar ahora
brevemente, porque mi idea era una exposición que no fuera más de 50 minutos, una cosa así. Vamos a entrar brevemente, o menos inclusive, para poder hablar, vamos a entrar brevemente en cómo utilizamos o qué significaba o qué sucedió en las prácticas de salud mental en el contexto de la pandemia en la Argentina y más específicamente, tendría que decir, en algún punto en la Argentina y más específicamente en algún sentido para reconocer la dimensión local particular en que se desenvuelve este fenómeno más allá de su globalización en Buenos Aires y el conurbano, que es lo que nosotros llamamos el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, que en total suma 14 millones de habitantes. Está la ciudad de Buenos Aires, que tiene 4, y los primeros y segundo cordón urbano de Gran Buenos Aires, que es una sola unidad interrelacionada de gente que transcurre la vida viajando entre un espacio y otro, trabajando entre un espacio y otro, etc. El 20 de junio, el 20 de marzo, o sea, los primeros casos en la Argentina sucedieron a finales de febrero, la pandemia estaba ya avisada por la OMS desde un mes antes y ya había estallado la situación de los países europeos. El modelo más dramático habían sido Italia y posteriormente España en términos de haber sido desbordados por la infección, más allá de que esto se había iniciado en China. Y cuando apenas teníamos en ese momento, creo que el 20 de marzo, 87 personas infectadas detectadas y 3 personas fallecidas, o sea, prácticamente nada, pero ya se tomó, la medida que se tomó por decreto fue el aislamiento social preventivo obligatorio, que por una serie de medidas planteaba para toda la población, salvo para aquellas personas, tareas que se consideraran esenciales, entre las cuales estaban los servicios médicos, por ejemplo, estaban los servicios de limpieza, es una lista larga de tareas esenciales, el resto de las personas debían permanecer en el hogar. Este nivel de aislamiento duró más o menos un mes, pero además no fue unívoco en todas las ciudades del país, la Argentina, México también lo es, o sea que me van a comprender bien, es un país federal y constitucionalmente las decisiones de salud dependen de las provincias, o sea que después las provincias y los municipios y después esto fueron tomando de acuerdo a su situación epidemiológica, su sistema de salud, etcétera, distintas decisiones. Pero de golpe se trastocó la vida. Cuando nosotros investigamos en salud mental, mi equipo de investigación, el que yo he dirigido durante años, estamos trabajando, tomando elementos para hacer lo que se llama un enfoque de investigación interdisciplinaria y por lo tanto el abordaje de sistemas de altísima complejidad. Pensamos en términos de una articulación entre lo económico, lo institucional y la vida cotidiana, que es el espacio en donde todo, como diría Glenn Heller, se particulariza lo genérico social en la vida cotidiana, se particulariza, no se singulariza. Pero en esos espacios de la vida cotidiana, nosotros creamos nuestras, entre comillas, rutinas, ¿sí? Nosotros desarrollamos nuestras relaciones, nosotros tenemos las prácticas de recreación, de trabajo, de descanso, de alimentación, ahí se construyen además las perspectivas de ilusión de futuro a partir del presente, y obviamente el desmantelamiento abrupto de los ritmos de la vida cotidiana produce un efecto subjetivo inmediato. En esa primera etapa, y trabajando con hipótesis muy precarias, pero a partir de la observación de lo que estaba sucediendo, nosotros pensamos que algunas características, nosotros pensamos que algunas herramientas que podíamos tomar en lo inmediato para entender esta situación. Entonces, lo primero que pensamos fue trabajar con la categoría sufrimiento psíquico y no con la categoría psicopatológica, de psicopatología o enfermedad mental. Esto
fue una toma de decisión con respecto a que en el mismo momento empezaron a aparecer una serie de estudios con herramientas de screening epidemiológico en salud mental que mostraban el nivel de patología mental que se iba a producir en la población. Inclusive se llegó a hablar de una pandemia de enfermedades mentales que cundiría a partir del momento en que terminara la cuarentena, que el encierro iba a producir daños irreversibles en niños, adultos, etcétera, etcétera. Es curioso, ayer me volvió a preguntar lo mismo un periodista, pero después voy a volver sobre eso. Y entonces se publicaron algunos estudios que mostraban este incremento de patologías. Y nosotros preferíamos pensar en términos de sufrimiento psíquico, porque hacer un diagnóstico psicopatológico en una circunstancia excepcional lleva bastante más tiempo y trabajo y mucho más necesidad de escucha que aplicar una encuesta telefónica con una prueba de screening poblacional diseñada para un país anglosajón que en el momento en que se diseñó no estaba en pandemia. Entonces, y algunas de las cosas que pudimos observar fue un primer momento, casi diría que el parate de la vida cotidiana produjo en algunas personas un cierto alivio. Y dio cuenta, transparentó algunas incomodidades de la vida cotidiana, pero simultáneamente produjo también y ya no hablemos del parate de la vida cotidiana, sino también de la forma en que ese parate permitía entonces pensar en la situación global, tal como se mostraba además por los medios a nivel mundial, produjo también el inicio de una serie de procesos que yo llamé de duelo. Pensar la categoría duelo para pensar cómo se caían en ese mismo instante, por un lado, pequeños o grandes proyectos, pero creo que en el fondo había dos elementos centrales para la aparición de la angustia. Una era la incertidumbre absoluta con respecto al futuro. Todos nosotros vivimos negando los niveles de incertidumbre que tiene nuestro futuro y pensando de alguna manera que todos nuestros planes van a ser factibles, aún pequeños planes, como puede ser un viaje, o grandes planes, como seguir viviendo. Y esto además, de alguna manera, desarmaba esos dispositivos cotidianos que en sus ritmos nos permiten negar el paso de la temporalidad en más de una oportunidad y también no tener absolutamente presente la muerte, ¿no? Entonces, la incertidumbre, la angustia y el duelo eran como dos elementos centrales que además había que después trasladar a una serie de diferencias en términos de acceso o no a servicios de comunicación, del grupo etario de la generación a la cual se pertenecía, de si eran personas que en ese momento estaban además perdiendo los recursos con los cuales sostener su vida, más allá de que se creó una cierta red de prestaciones estatales de auxilio. Esta siempre va a ser menor que lo que la gente pueda hacer en mejores condiciones, digamos. Y dejando de lado esta excepción, aquellos grupos sociales con derechos fuertemente vulnerados, el cierre de algunas instituciones y dispositivos fundamentales, como por ejemplo las escuelas, etcétera, o el pasaje a la virtualidad de muchas tareas, incluyendo, y acá viene un punto que quería tocar, en nuestra práctica y en el campo de la salud mental, incluyendo ese momento en el cual la atención clínica en los consultorios, básicamente, más que nada en los consultorios que dependían de empresas de medicina prepagas, que son como los seguros de salud, o de los profesionales que trabajaban para obras sociales, o de los profesionales que trabajaban como particulares. Y una parte de la consulta que se dirimía en servicios estatales se pasó a resolver de manera virtual, abriendo un debate
acerca, un debate simultáneo y complicado, en dos niveles, una acerca de la relación entre psicoanálisis y atención virtual, que no es una discusión que no preexistiera, pero de golpe se planteó en un escenario absolutamente distinto, y por otro lado también las formas y las formas de reconocimiento de esta tarea por parte de las instituciones de terceros pagadores, como podían ser los seguros de salud, la empresa de medicina prepaga y las obras sociales, para aquellos que ya trabajaban con este sistema, más allá de que sintieran que lo que hacían era una práctica individual, entre comillas, privada. En realidad estaban trabajando para lo que en la administración se llama un pagador tercero, que era el que mediaba entre el pago que a la empresa le hace el usuario de la misma y lo que se le paga al profesional. Todo esto apareció en revisión, y otro elemento que apareció en revisión y tuvo que ser repensado fue el tema de las instituciones totales asilares, porque en el contexto de la pandemia las grandes instituciones psiquiátricas, pero además los geriátricos y las cárceles, o sea, Goffman diría manicomios, prisiones, conventos, o sea, todo lo que sea una institución en el cual transcurre el total de la vida de las personas, aparecieron como espacios de alto riesgo de contagio, y particularmente las grandes instituciones manicomiales, debido a que buena parte de esa población que ha pasado una parte de su vida allí, además eran de alto riesgo por su condición de salud, por su comorbilidad y básicamente en muchos casos por su edad. Esto determinó distintas políticas, que en el caso, por ejemplo, paradójicamente, en el caso de la provincia de Buenos Aires, determinó que se pensaran programas de externación y se lograran en algunas instituciones más procesos de externación asistida de los que se lograban previamente, y que se empezaron a tomar decisiones de asistencia frente a las crisis, que no recurrían fácilmente a la internación ante el riesgo que la persona corría en la internación. Pero además, la problemática de la pandemia abrió una demanda al campo de la salud mental, que era la atención de las problemáticas que la emergencia misma producía. Yo no sé cómo son los modelos asistenciales en México, pero lo que diferencia esta catástrofe de otras en las cuales eventualmente me he sido dado a trabajar y que ustedes deben conocer, porque por ejemplo la Ciudad de México tuvo un terremoto importante, es que en este caso lo que podía desbalancear la situación y hacer disparar la epidemia es el contacto de los cuerpos. Y entonces la dificultad del contacto de los cuerpos implicó la búsqueda de formas de cuidado dentro del sistema de salud, donde el modelo médico acudió a sus formas más históricas, por llamarlo de alguna manera. Acá me voy a detener para hacer una explicación de algo que tiene que ver con la Argentina. La cuarentena tan temprano, la política de aislamiento tan temprano, porque cuarentena hubo ese mes y parcialmente, estaba dirigida no a la utópica idea de que evitaríamos que en algún momento la enfermedad se propague, sino a condicionar el sistema de salud y prepararlo de tal manera que no fuera desbordado de la manera en que había sido desbordado en Italia y en España y en algunos otros países, como Inglaterra. O sea, la idea era ganar tiempo en un país que hasta unos meses antes, hasta que terminó el gobierno anterior, no tenía Ministerio de Salud, y que estaba con dos epidemias en ese momento, una epidemia de dengue y una epidemia de sarampión. Ganar tiempo para abastecer los equipos, aumentar el número de camas hospitalarias, preparar los espacios de aislamiento para las personas que estuvieran con riesgo de contagiar a otros, pero que no estuvieran con necesidad de asistencia médica directa, entre ellas las personas que llegaban del exterior,
que fue el lugar por donde obviamente llegó la enfermedad. El aislamiento de las personas que llegaban del exterior fue una de las medidas que hubo que tomar, el aislamiento de los positivos, pensar cómo se logró de alguna forma diseñar las pruebas y fabricarlas en la Argentina, descentralizar el lugar donde se tomaban las pruebas, que era el Instituto Malbrán, para que se pudieran multiplicar a lo largo del país y de alguna manera decimos prepararse para un momento que tarde o temprano iba a llegar en que esta enfermedad de distribución exponencial alcanzara a gran parte de la población, que es probablemente lo que estamos atravesando ahora. En salud mental, nosotros tenemos una característica que es una particularidad de nuestro sistema de atención en salud mental. Tenemos el 70% creo de los psicólogos de toda América Latina, y muchos de ellos trabajando en centros de instituciones estatales, y muchos de ellos, la mayoría de ellos con formación psicoanalítica, y también en algunas provincias y en algunos lugares prácticamente presentes en todos los centros de atención primaria de la salud, más o menos completos. Por supuesto, esto no es así en zonas rurales, hay provincias donde esto no sucede, estamos hablando de los grandes conglomerados urbanos. Entonces ahí se planteó, en el campo de la salud mental, se plantearon varios ejes de debate simultáneo. Uno ya lo planteé, que es este problema de la atención virtual. Otro fue cómo atender a estas personas que ya sea porque que estaban en situación de aislamiento. Esto se fue generando a partir de crear espacios y además crear líneas telefónicas, etc. Quedó para una segunda etapa, algo que estamos trabajando ahora, dos elementos centrales. Uno, el aislamiento que tiene la persona internada y enferma, que lo pasa en ese sentido doblemente mal, porque además de estar padeciendo una enfermedad, está padeciendo una enfermedad en soledad. O sea, el personal solo en general transmiten los datos por un celular, y el personal lo revisa 2 o 3 veces, o hace tratamiento 2 o 3 veces por día, pero no tienen interacción ni con familiares ni con nadie del exterior, y tienen una interacción limitada con un personal que además está con un equipamiento total de prevención de bioseguridad, digamos, con lo cual lo ven como si fuera un astronauta. Y el tercer elemento que quedó de cuidado, de que se está trabajando ahora, y equipos de investigación y equipos de trabajo en hospitales trabajando en esto, es el trabajo con alrededor del tema del duelo, porque no hay acompañamiento al proceso de morir y los familiares están privados también de las formas de velorio, del acompañamiento en el entierro. Se limitan mucho todas las ceremonias alrededor de la muerte y el acompañamiento alrededor de la muerte, que es todo un tema que también hay que pensar en términos de trabajar. Otro campo de la salud mental que se activó mucho para pensarlo fue el campo de atención a niños y adolescentes, que en el momento en el cual debieran estar transitando instituciones externas como la escuela, los pares, el estudio, etcétera, estaban de nuevo al interior del hogar. Y, por supuesto, una rama específica de trabajo que fue la cuestión de hogares donde había abuso, violencia, el problema del femicidio. Ese fue un área que también se fue pensando cómo dar algún tipo de asistencia en situaciones de pandemia. Y me queda por último para decir, y voy a ir cerrando para las preguntas, me queda por último para decir que otra área de salud mental muy importante fue el área comunitaria, y en aquellos sectores con derechos más vulnerados, como el papel de red de contención en términos de salud mental que tuvieron agentes que no son del campo de la salud mental, en general mujeres y actores sociales de estos barrios, que formaron la red de comedores, la red de asistencia, la red de cuidado, y apoyan todavía la red de cuidado de los sectores más desprotegidos.
Esta primera etapa, que yo decía, caracterizada como el duelo, la incertidumbre y la angustia, permitió sin embargo vislumbrar que no siempre el malestar es el peor indicador. A veces la ausencia de malestar, la no percepción de la situación, es en sí un indicador, casi diría, de más preocupación. Entonces, mientras simultáneamente una parte de la población, ya sea por necesidades básicas, que tenían que volver a trabajos informales, por ejemplo, ya sea porque el tiempo de alteración de lo cotidiano empezaba a agotar, y entonces particularmente los jóvenes y particularmente todas las personas requerían una especie de apertura, salida, etcétera, una cierta necesidad de ello. Muy fogoneado también por algunos medios de comunicación, dicho sea de paso, que tenían una política por razones políticas de anti-cuarentena. Hecha esta salvedad, lo que empezó a aparecer como un elemento significativo era ya no aquellas personas que tenían angustia, preocupación, incertidumbre, sino aquellas personas que, en una clara actividad de renegación, parecían pensar que la situación no existía, o aquellas que sí percibían que existían, pero negaban o naturalizaban el riesgo. Y ya sea las primeras o las segundas, incurrían en acciones que por la característica de la enfermedad no solo los ponían a riesgo a ellos, sino que ponían en riesgo a terceros. O sea, una persona puede, en el proceso de ser un canal de transmisión de una infección, un canal asintomático, terminar determinando la muerte de una persona que ni siquiera conoce. Y simultáneamente, una parte de la sociedad empezaba a negar la existencia de un sector de la sociedad absolutamente sobreexigido, que son los trabajadores esenciales, los trabajadores de la salud, porque más allá de que logrado el equipamiento, eso es suficiente, en el eje de haber logrado el equipamiento, sin embargo, lo que se necesita pensar es el nivel de exigencia vital al cual están sometidos en este momento los trabajadores del campo de la salud. Su mortalidad es más alta, de hecho sea de paso, y su permanente exposición al riesgo no es solamente el riesgo de enfermar y morir, cosa que pasa, y hay una mortalidad más alta, sino que también es el riesgo de desarrollar una tarea para la cual no están capacitados porque no se conocen recién, se están desarrollando y encontrando algunas vías de curación o de atención más o menos eficaz a la enfermedad. El personal de salud, los que trabajan en salud, están acostumbrados a tener herramientas eficaces y en este caso la enfermedad los toma muy por sorpresa. Debo decir, lo que yo he escuchado hablando con ellos en muchos casos es una sensación de que los toman por sorpresa, que cada caso puede tener una deriva insospechada, etcétera, al margen de la cantidad de horas de trabajo, al margen de que corre riesgo de contagio a su familia, algunos no pueden convivir con ellos, los que están en grupo de riesgo no pueden trabajar, algunos trabajan aunque estén en grupo de riesgo, y que este sector debía recibir también una atención particular. Pero este fenómeno sobre el cual se está trabajando ahora, que es el de la naturalización del riesgo, o sea, aprendamos a vivir con él, debe ser pensado también en términos de la fijación de políticas amplias en el campo de la salud mental. Y tenemos algunas por delante, porque como el hemisferio, los países de Europa nos adelantan un tiempo, ahora tenemos algunas para pensar, como va a ser el día de mañana la apertura de escuelas, el retorno a la circulación, etcétera, dentro de las condiciones que no serán nunca las mismas. Entre las cosas que no van a ser las mismas, creo que no van a ser nuestras prácticas. Y algunos de los elementos que yo noto es una fragilización de las certezas teóricas. Y para bien o para mal, hay una fragilización de las certezas teóricas. Bueno, hasta acá es mi exposición. Yo les abriría ahora la pregunta final a ustedes, que es, ¿cómo ven, cómo interjuega el psicoanálisis
como un actor del campo de la salud mental, porque es un agente del campo de la salud mental, cómo interjuega el psicoanálisis con esta problemática. Y si alguno puede decirme cómo interjuega el psicoanálisis con esta problemática en la realidad que habita, que no es la misma que habito yo, eso me parecería encantador. Muchas gracias. Vamos a ver si me pasan una síntesis de las preguntas. Si no, yo... Acá me dice Arturo que me va a pasar algunas preguntas que he visto en pantalla. Mientras él me las pasa, Fernanda pregunta, ¿qué pasa cuando el dispositivo con el que se encuentran los sujetos es el dispositivo manicomial del hospital psiquiátrico? ¿Cómo puede pensarse la subjetividad? Las instituciones totales, para tomar un término que es de Goffman, no del campo del psicoanálisis, pero que uno ha contado, ha trabajado como un concepto interesante, son instituciones de arrasamiento subjetivo. ¿Sí? O sea, son instituciones destinadas al arrasamiento subjetivo. Hacer, de alguna manera, desaparecer la singularidad del sujeto para que quede como un resto atrapado en la institución, y ese lugar de vida desnuda, en todo caso, como diría Gandel, en el cual lo colocan, es un lugar donde solo se lo puede acompañar para recuperar la dimensión subjetiva con una intervención, que es una intervención que nosotros en algún momento se llamó desinstitucionalización, que no es lo mismo que externar una persona, sino desarmar el efecto subjetivo de la institución asilar manicomial. Y esto implica una práctica articulada de distintas dimensiones que van desde, por ejemplo, en la prealta del Hospital Esteves, las mujeres que van a salir a los hogares. La prealta implica además la recuperación de las prácticas autónomas cotidianas que han sido perdidas en la institución. Entonces sí, son instituciones de arrasamiento subjetivo. ¿Alguna vez acompañé a una internación psiquiátrica una persona que había estado... Ay, se me quedó sin las preguntas. Acá está. Que había estado, había sido prisionera en un centro de detención clandestina durante 3 años. Y en el momento en que tuvo una crisis, hubo que hacer una internación, yo la acompañé a la internación, quedó internada en una institución por obra social, no en un gran establecimiento, sino en una clínica psiquiátrica. Me dijeron que la podía ver a la semana, ese típico aislamiento que nuestra ley de salud mental ahora prohíbe, ese aislamiento de que la persona se la aísla al principio en la internación, como se hacía en el servicio militar obligatorio, etcétera, está destinado a facilitar la adaptación de la persona a la institución. Bueno, volviendo a ella, cuando me la encontré a la semana, llegué y los médicos y los profesionales no hacían otra cosa que decirme que era una paciente excepcional, que se había adaptado rápidamente, que tenía una conducta excepcional, que esto indicaba que iba a ser dado de alta rápido, etc. Entonces cuando me siento, le pregunto cómo te ha ido, me dice, yo ya sé cómo manejarme en estas instituciones. Y es una frase que no olvido. Bueno, creo que dije algo. Angie, me parece interesante pensar el sufrimiento psíquico como efecto de segregación posible de padecer las personas internadas por COVID en las instituciones de salud donde se alojan para su tratamiento. No lo sé allá en México, pero acá la segregación de las personas posibles con COVID alcanzó también al personal de salud al extremo que en algunos edificios los vecinos pidieron que, por ejemplo, un médico o una enfermera no viviera en el edificio por temor al contagio. Pretendían pedirle que no se quede en su hogar. Y lo que yo noté, ahora ya no tanto porque hay mucha gente contagiada con COVID ahora,
pero al principio era como una especie como de avergonzamiento de reconocer el síntoma, porque parecía, de reconocer la enfermedad, porque caía sobre ellos este principio básico de las prácticas de salud y casi diría de las sociedades, que es culpabilizar a la víctima, ¿no? ¿Cómo se debía considerar en COVID en la clínica por parte de los equipos técnicos? ¿Como acontecimiento o como catástrofe? Porque depende de la consideración que se tome, será la propuesta del dispositivo a desarrollar con los pacientes. A ver, yo clínicamente lo tomaría como un acontecimiento, pero si uno lo mira, si quiere llamar las cosas por su nombre, esto es una catástrofe. Porque acontecimiento puede ser, qué sé yo, que uno tenga un éxito en un espectacular con un evento que pensaba que no iba a resultar, eso es un acontecimiento en una vida. Hay un montón de acontecimientos en la vida que son singulares y se inscriben como tales, hay acontecimientos que son locales, pero esta imposibilidad de previsión de futuro no es un problema subjetivo singular, es que nadie le puede garantizar efectivamente nada en este momento. Y no solamente por el COVID, el COVID es un elemento que terminó de desequilibrar catastróficamente un sistema, la economía mundo capitalista, que ya venía en altísimo nivel de inestabilidad, desde la crisis del 2008 por lo menos. Y una distribución geopolítica que también venía en conflicto. O sea, está todo en revisión. Ahora, la diferencia clínica entre acontecimiento y catástrofe, yo tomaría que puede ser vivido clínicamente, pensado como un acontecimiento, pero que desde el punto de vista del sentido general producido de ello, es una catástrofe. Y que si alguien en alguna medida lo vive como un acontecimiento que no va a cambiar para nada su planificación de lo que iba a hacer o ser, ahí hay algo para trabajar clínicamente, porque se va a chocar mal, digamos, se va a chocar contra evidencias que va a sentir como errores propios cuando en realidad son modificaciones globales del entorno, ¿no? ¿Qué podría decirse sobre el término, creo que europeo, sobre la nueva normalidad? Saludos, Alicia. Nueva normalidad es otro oxímoron, porque o es normal o es nuevo. Pero el concepto de nueva normalidad lo acuñaron los europeos porque se venía el verano, particularmente en Italia y en España, y tenían que construir esto que ellos llamaban la nueva normalidad porque depende muchísimo del turismo y por lo tanto tenían que generar la idea de un retorno a una vida a la cual los turistas sintieran que era posible ir y los mismos españoles sintieran que había vuelto su vida de alguna manera. Y lo hicieron quizás descuidando algunas medidas sociales de cuidado, por eso están con el rebrote que están, ¿no? Me dice acá, una preocupación son las clases virtuales con horarios largos frente a pantallas sin considerar la edad de los niños y de los adultos no es que somos nosotros ni hablar, digamos. María Rosa Segovia Márquez. Acá voy a volver para arriba porque se me ha pasado. Acá me dicen que desde la perspectiva de género las mujeres con frecuencia son diagnosticadas como depresivas cuando están en duelo. Sí, hay muy poco respeto por los procesos de duelo, particularmente por los duelos silenciosos, por los duelos, por ejemplo, cuando una persona es grande y mueren sus padres, que ya eran muy grandes, está como socialmente disimulado el duelo. Cuando en realidad una persona cuando mueren los padres es huérfana, tenga la edad que tenga, y por más de que los padres ya estuvieran en edad de morir y la muerte es aceptable, en algún punto es un procesamiento de duelo no solamente por los padres, sino por uno mismo, porque el que quedó de la generación para morir es uno ahí. Entonces, esto me parece que sí, en las mujeres se nota más el duelo.
¿Qué efecto puede esperarse del no contacto con la persona muerta o fallecida por COVID-19 a nivel de duelo? Y que sea mucho más difícil. Particularmente en la Argentina además tenemos la experiencia de duelar personas desaparecidas y creo que en México también. Esto produce la presencia del cuerpo, la visión del cuerpo y el ceremonial de la muerte hace al proceso de elaboración del duelo. El duelo no es solo una elaboración subjetiva singular, es un fenómeno también de reconocimiento social, es colectivo y es comunitario. ¿Cómo podemos resolver la tristeza de los adultos mayores institucionalizados, aislados, que ya no soportan no ver y abrazar a sus seres queridos? Se ha creado acá algunos equipos de salud mental para eso. Lo que pasa es que, y particularmente para trabajar con la familia y eventualmente trabajar, pero tenemos el límite, ahí tienen el límite de, por ejemplo, Suecia la mayor mortalidad la tuvo en instituciones geriátricas. Uno tiene el límite de la problemática del contagio dentro de la institución. Inclusive yo diría, una persona, un adulto mayor, puede elegir en todo caso el riesgo de decir prefiero abrazar a mis nietos aunque eso me pueda significar la vida. Y es una elección que casi diría es válida. El problema es doble. Una, que si está institucionalizado, esa elección de él le puede costar la vida a otro, de él o de ella. Y segundo, que en momentos en que el sistema de salud está muy en el límite, esa elección de él o ella puede significar el uso de recursos frente a los cuales después haya que elegir si se los asignan a esta persona o a otra y por lo tanto también costarle la vida a otro. El problema de la elección de los que plantean yo soy libre y hago lo que quiero en esta situación de pandemia es de que esa libertad aparente de hacer lo que uno quiere desde el punto de vista individual no es únicamente el riesgo que uno asume correr, que es libre de correr los riesgos que quiera, sino el riesgo que hace correr necesariamente a otro. ¿Por qué hay personas que no aceptan esta realidad o renegación y si es un malestar? No, tendría que trabajar con... En realidad, frente a situaciones de catástrofes en general, prolongadas, no inmediatas, hay una tendencia a la naturalización del riesgo, empezando por ahí, que no es lo mismo que la negación, no es personas que piensen que el riesgo no existe, es que ya lo tienen naturalizado. Entonces, por ejemplo, si uno ve literatura de la posguerra y si escucha algunos relatos de la Segunda Guerra Mundial, hay gente que sonaban las alarmas de los bombardeos y se quedaban en la casa. No respondían a ello. Un texto que usé mucho, hay dos textos que usé mucho para pensar las cuestiones de infancia. Uno es de Anna Freud, La guerra de los niños, se llama, que es sobre los niños durante los bombardeos de Londres, y otro es de Winnicott, que trabaja también sobre la misma experiencia. Muy interesante, por cierto. Pero no aceptación de la realidad, pensar que vivir como si esto no estuviera sucediendo, efectivamente es un fenómeno que sucede, en algunos casos adquiere como un discurso extraño de que esto es un invento porque no existe la enfermedad, es una complot internacional para que tenernos encerrados, etcétera, etcétera, que lleva a situaciones de riesgo, pero bueno, es la construcción de una negación con una creencia. Pero lo que yo me resisto es a encuadrar psicopatológicamente eso, porque tendría que conocer los casos singulares en ese caso. Es un tipo de reacción social muy frecuente. Yo estuve revisando materiales de cuando a principios del siglo XX se dijo que el cometa Halley iba a chocar con la Tierra y entonces se produjeron fenómenos sociales rarísimos, inclusive gente que compraba un medicamento mágico que lo iba a salvar, etc. ¿Qué piensa con respecto a los medios, respecto del proceso de subjetivación actual y del sufrimiento psíquico en pandemia? No sé en otros países. Yo les puedo decir que acá la intervención de los medios ha sido un factor de producción de angustia y sufrimiento psíquico en la mayoría de los casos. Un momento
hubo un momento, podría decir, después de los 70, en que en los medios de comunicación, los sistemas de noticias se transformaron en espectáculos y tenían que tener rating y publicidad, ¿sí? Y ganar espacio para la publicidad. Y entonces esto fue transformando la provisión de información y de noticias, lo fue transformando en espectaculizar el hecho. Y en general apelando a emociones muy fuertes, o sea, a enojos fuertes, a impresión frente a cadáveres, a alarmas, a debates donde la gente discute, pelea, la construcción del otro, del enemigo, etcétera, capturar lo que Spinoza podría llamar pasiones tristes. Y por lo menos en la Argentina se ha dado el caso de que propagandicen la toma de sustancias tóxicas como si fueran medicamentos, que por razones ahí sí, de que, porque además ya no, los medios ya no son lo que eran, o sea, son grandes corporaciones económicas que a su vez están ligadas a poderes económicos y ligadas a intereses político-económicos. Entonces, muchas veces la libertad de prensa es una víctima de eso, obviamente, la libertad de prensa como se pensó en términos liberales, y muchas veces el funcionamiento de los medios simultáneamente viola la complejidad del derecho a la información, que entre otras cosas es el derecho a información veraz, ¿no? Pero ha producido mucho malestar. Yo suelo recomendar que no se, sobre todo que los niños, pero además los adultos, no tengan demasiado contacto con este tipo de información, la necesaria para saber lo que está pasando y la necesaria para informarse sobre lo que pasa. ¿Cómo fue la recepción de la elección del concepto de sufrimiento psíquico más ligado al psicoanálisis de parte de los otros sectores del trabajo interdisciplinario? No hay dificultad. Puede haber dificultad con los modelos, con algunas corrientes más psiquiátricas, pero no fue un problema entre campos disciplinarios. El principal debate, curiosamente, lo tuvimos con algunas investigaciones hechas por psicólogos. Las más psicopatologizadoras vinieron del lado psicólogo y, por ejemplo, trabajó cómodamente con el concepto de sufrimiento psíquico y sin patologizar el presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentina. Como sucede siempre en lo interdisciplinario, las disciplinas no son una, hay distintas posiciones internas. En esta próxima pandemia que se dice que será la de salud mental, yo les voy a decir una cosa. En Hiroshima y Nagasaki murieron 250.000 personas. En los próximos 20 años siguieron muriendo personas por haber estado expuestas a la radioactividad, entre otras cosas por leucemias y cáncer. La experiencia fue una experiencia absolutamente traumática para una sociedad completa. Yo no sé si en Japón quedó una epidemia de enfermedades mentales o una pandemia de enfermedades mentales. Los niños que estudian a Freud, que se criaron separados de sus padres en el campo para evitar las bombas mientras sus padres estaban en la guerra y sus madres los reemplazaban en el trabajo, son la generación de los Beatles. Obvio que el sufrimiento psíquico deja huella, es obvio, y marca la historia de una generación. Eso sí, marca la historia de una generación. Pero yo no sé si va a ser la psicopatología en el sentido tradicional. Les voy a decir una cosa, los pacientes atendidos, diagnosticados como esquizofrénicos, por ejemplo, que están atendidos ambulatoriamente y tienen una buena red de contención, no se han agravado, llevan la situación mejor que muchas personas que no han tenido trastornos psiquiátricos tan severos. En cambio hay mucho problema con los que tienen consumos problemáticos, eso es otra cosa. ¿Cómo se piensa del psicoanálisis del sufrimiento psíquico enmarcado en instituciones totalizadoras que arrasan con la subjetividad? Acá me extraña mucho, porque el psicoanálisis en sí, como institución, como práctica,
no ha sido el principal foco de crítica a las instituciones auxiliares manicomiales. No obstante tener un héroe antimanicomial como el presidente Schreber, ¿no? Que todo lo que escribe él en sus memorias está destinado y lo logra a salir de la institución manicomial. Todo el proceso que él hace está destinado a lograr la libertad. Entonces yo siempre digo, es el primer antipsiquiatra, digamos. Pero yo no, o sea, el psicoanálisis se ha plegado después a muchas de las prácticas desinstitucionalizantes, pero yo no conozco en los movimientos más radicales de crítica a la institución manicomial que el eje central lo haya planteado el psicoanálisis. Más bien han sido otro tipo de movimientos. Por ejemplo, la antipsiquiatría inglesa estaba más amparada en la fenomenología. Franco Basaglia, desde una perspectiva totalmente social, digamos, logra terminar con los manicomios en Italia. Más bien, él tendía a plantear que no tenía que haber técnicos ni especialistas, ni tampoco psicoanalistas, que todos volvían a la persona en lugar de objeto. Bueno, es un debate que tenemos. Acá me preguntan cómo intervenir comunitariamente sobre esa parte de la población caracterizada como negacionista. Hablo de las riesgosas marchas anticuarentenas presentes en Argentina como también en Alemania o España. En Alemania fue muy numerosa, pero además lo llamativo es que es una marcha convocada por los neonazis en nombre de la libertad y en contra de la dictadura de Angela Merkel. Acá en Argentina no han sido tan numerosas las últimas, más bien como son en auto parecen una marcha demasiado larga, pero no han sido particularmente numerosas. En Alemania fueron 25.000 personas, creo, en una de ellas, en Berlín, pero me parece que están cesando. Y yo, ¿cómo trabajar comunitariamente con estas personas? Es una pregunta que me hago. Porque uno puede trabajar sobre el sufrimiento, pero no puede trabajar sobre aquel que no reconoce el sufrimiento como propio, ¿sí? Que lo reconoce como una acción legítima. ¿Cómo piensa la salud mental con las políticas actuales de salud? Esa sería otra intervención, me encantaría, pero estaríamos, porque tendría que hablar de lo que son las políticas de salud, qué modelos de reforma hay, cómo se plantea este antagonismo entre mercado de la salud o derecho a la salud, y dentro de esto cómo se estructuran los servicios y qué lugar ocupan en ello las acciones de salud mental, que uno tendría que soñar integradas a acciones de salud que contemplen todas las dimensiones, incluyendo la subjetiva de las prácticas. Acá me dice Elizabeth, ¿qué se hace con aquellos sectores que preexistentemente han desubjetivado siempre al otro en términos de naturalización y negación? Este es un debate básicamente sobre el antagonismo central de nuestra época, que es objetivación, subjetivación, y movimientos que tienen un componente político, pero digo no político no en el sentido partidario, sino político en términos de cómo se plantean las tensiones dentro de las sociedades entre la búsqueda de ampliación de derechos, de configuración de la vida, de defensa de la vida en general, y aquel sector o aquellos que pugnan o forman parte sin saberlo de aquellos que pugnan por poner en el eje de la acción, la concentración y la acumulación de ganancias. Eso me parece que es... Acá dice que en México también incendiaron hogar de enfermeras, amenazas y la segregación de personas diagnosticadas con COVID. ¿Qué pienso de la imagen corporal en tiempos como este, en el cual el contacto cuerpo a cuerpo no es posible y se encuentra restringido en cierto sentido la relación del sujeto con los otros y con el medio, pero a través de la virtualidad, la mirada, la escucha, la voz está presente? Vamos a tener que trabajar. No, ya ese tema yo no me he centrado a pensarlo. Hay una cuestión con respecto a la imagen de los cuerpos, que sin embargo me parece muy interesante que por lo menos acá en la Argentina está pasando, que es, y para las mujeres es particularmente importante, es la modificación de la imagen del cuerpo cuando la vida transcurre en la cotidianeidad y entonces determinados aceites, arreglos,
máscaras, etcétera, se caen, ¿no? Y entonces es como una cierta aceptación de los cuerpos como son y de las vidas como son. Me decía una persona que consulta conmigo, decía algo muy interesante, decía, ella está haciendo trabajo en el hogar, ¿no? Y dice, el problema de estar encerrada en la casa es que yo soy yo todo el tiempo. O sea, yo soy yo la que estoy acá, dice, no las otras distintas caleidoscópicas escenas que uno va haciendo en la relación con los otros, en el lugar de trabajo, en cómo se ve presentando las imágenes que uno va creando en esos distintos vínculos. Me parece que hay algo de eso, pero no lo tengo trabajado. Lo que yo no sé es, por lo menos para nosotros, el contacto corporal es muy importante. ¿Y qué pasa cuando esto está negado? Ahora, para muchas personas que viven solas y que personas adultos mayores, el contacto corporal ya estaba negado antes, a menos que tengan nietos, familiares cercanos, etc. Entonces, eh, vamos a tener que ver cómo se reconstruye esto, de qué forma se readapta. No creo que tampoco desaparezca el estilo corporal que teníamos previamente. ¿Qué debiéramos hacer hoy en el marco de este sistema que fracasó a nivel mundial, como muy bien lo plantea, pensando en el concepto de catástrofe? ¿Deberíamos pensar en dispositivos semejantes a lo de la posguerra? Es interdisciplinario seguro. ¿Qué propone para la formación de los profesionales de la salud? ¿Lo piensa sectorizado? Yo creo que el desafío para la formación de los profesionales de la salud hoy es cómo formarse como profesionales de la salud para sistemas de salud que tiendan a integrar las prácticas y que incorporen además la dimensión subjetiva de los cuidados, ¿sí? Que estén centrados en los cuidados y que además donde el sistema de salud sea parte, el sistema prestador de servicios de salud sea parte del sistema integral de salud, que es mucho más que lo que hacen los médicos, las enfermeras, los psicólogos, etcétera, sino que tenga una continuidad con las prácticas sociales al respecto. Síndrome de burnout de los profesionales de salud mental, no tengo la mínima duda. ¿Cómo pensar una nueva nosografía psiquiátrica desligada del sistema de producción capitalista individualista? ¿Qué es estar sano hoy en día? Este es un debate que tendríamos que empezar por Canguilhem, lo normal y lo patológico, y partir de ahí para trabajar un poco. Creo que si es que hay una idea de salud hoy en día, es el reconocimiento de que nosotros no podemos pensarnos en acciones individuales, un desmantelamiento del individuo, sino pensarnos en términos singulares dentro de un colectivo. ¿Cómo piensa la inclusión de los profesionales de la salud mental en el equipo de salud con un predominio del discurso epidemiológico? El discurso epidemiológico tuvo un cierto predominio en la toma de decisiones políticas, pero no sé si dentro del equipo de salud específicamente. En el equipo de salud lo que hubo fue muchas normativas de cuidado biomédico que venían más bien de la rama de la infectología, no de la epidemiología. La epidemiología es una disciplina que se encarga de los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado en poblaciones. Cómo funciona este proceso en la población. Entonces, en el equipo de salud, lo epidemiológico ha tenido un impacto cuando se empezó a trabajar a veces con esto que se llama la medicina basada en la evidencia, que se tomaban indicadores poblacionales para diagnosticar individualmente en algunos casos, pero no sé si entiendo bien la pregunta. ¿Cómo acompañar a los adolescentes que se gradúan durante la pandemia? Hay un decir de que será Hay un decir de que serán nuestra generación más fuerte, pero puede que este les cause cierta presión. Para ellos, la cancelación de las clases presenciales no son vacaciones, están ansiosos, preocupados y algunos de ellos muy desanimados. Y debe ser así, claro. Se cortó el inicio de clases para los niños que iban a empezar su grado escolar y estuvieron
una semana y salieron de allí. Se cortó el final de la secundaria para jóvenes que estaban cursando el final de la secundaria. Y hasta ahora llevamos cortada la vida de creo que 10.000 personas más o menos. O sea, no es una... Vamos a tener que trabajarlo, vamos a tener que trabajarlo. Lo que yo no estoy muy de acuerdo es cuando, por ejemplo, se utilizó, pero esto a un mes de comenzar, cuando todavía no estábamos en plena curva, se utilizaba la cuestión del sufrimiento de los niños para justificar la idea de que había que reabrir los colegios, lo cual desde el punto de vista epidemiológico hubiera sido una catástrofe. Los niños tienen una gran capacidad de adaptación. El problema es, en realidad ha sido, si yo tuviera que decir algo, la recarga en los hogares de simultáneamente trabajo, si el trabajo existía, el trabajo doméstico y el reemplazo de la actividad escolar con mucha sobreexigencia por parte de los padres en los sectores medios. ¿Cómo piensa el tratamiento del miedo que se presenta en los médicos y otros profesionales de la salud que están en contacto directo con el paciente COVID positivo que debe volver a su casa, contrapuesto con los que piensan que el virus no existe? Y los médicos y el personal de salud también tienen algunos que se consideran invulnerables, digamos, ¿no? También existe eso. Pero en general el problema es la vuelta al hogar y en general para algunos de ellos está cortada la convivencia. Por ejemplo, recientemente hablaba con un médico que tiene un hijo, puber ya, pero es un niño que tiene un trasplante. Entonces él no puede vivir con su familia en estas circunstancias. No hay ninguna situación que él quiera, aún disminuyendo y teniendo los máximos cuidados, no por ninguna causa quiere correr el riesgo de que un niño que está inmunosuprimido porque está trasplantado hace un año se contagie ahora. Entonces está viviendo en otro lugar. No, lo de los profesionales de salud es sacrificadísimo. Yo creo que lo debiéramos tener en cuenta. Una sociedad no puede vivir como si ellos no existieran y contar con que van a estar ahí si los necesitamos. Bueno, creo que estamos terminando con las preguntas. Acá alguien dice, recomiendo un libro, La Guerra del Golfo nunca existió, donde se trabaja la cuestión de la virtualidad y espectacularidad con los medios de comunicación que enferman los cuerpos y las cabezas de los individuos. ¿No crees que se debiera acompañar puntualmente a los egresantes de la secundaria a hacer el cierre de este ciclo? Y de alguna manera va a haber que pensar un cierre. Las ceremonias de cierre y los pasajes son indispensables. Acá dicen, la ética del psicoanálisis acompaña y da redes de sostén a profesionales que son sumamente necesarias para atender a pacientes, pero a nivel del Estado no hay valoración de estas prácticas. Cuidar la salud mental comunitaria. Bueno, acá me está llegando, estamos ya sobre... Bueno, estamos entonces ya, creo que estamos con un horario como para ir terminando. Acá me preguntan si el trabajo de investigación que menciona que se hizo en Argentina de los casos en que hubo alivio y transparentación puede mencionar algún ejemplo. No estoy entendiendo bien, no estoy entendiendo bien la pregunta. Lo lamento, puede ser que ya esté un poco cansado. ¿A cuál de las referencias fue? Hay mucha publicación en este momento. Hemos estado trabajando, muchos trabajando, tratando de pensar estos, algunos con menos carga de trabajo docente que yo. Creo que esto ha sido así también a nivel mundial y vamos a tener que seguir pensando. Bueno, les agradezco mucho haber compartido este espacio con ustedes. Muchas gracias por las preguntas, que han sido realmente preguntas muy inteligentes. Y bueno, sigamos pensando alrededor de lo que nos pasa. Muchas gracias.